Estimados participantes, tengan la más cordial bienvenida al curso de Planificación Estratégica en Organizaciones sin fines de lucro. Hoy en día, la planeación estratégica se ha convertido en una herramienta gerencial importante para las organizaciones sin fines de lucro que se encuentren comprometidas a prepararse para el futuro. Este ejercicio puede ayudar a las organizaciones a mejorar su desempeño, estimular su pensamiento creativo y prepararse para el futuro. Sin embargo, este proceso puede ser costoso para operacionalizar y siempre existe la posibilidad de que los planes desarrollados no sean ejecutados. Es por esto que las organizaciones deben tener en cuenta ciertos factores que aumentan las posibilidades de realizar exitosamente la planificación estratégica, como el compromiso de la gerencia, una amplia participación, un plan de ejecución, apoyo de expertos, etc. El presente curso es una introducción al campo de la planeación estratégica, para lo cual nos hemos servido de revisión bibliográfica y de nuestra propia experiencia. El curso se encuentra dividido en 3 unidades de estudio. En la primera, revisamos los conceptos y teorías de planeamiento estratégico con la finalidad de estandarizar nuestros conocimientos y términos claves para la comprensión del curso. En la segunda unidad, parte central y más importante del curso, desarrollamos cada uno de los pasos para la formulación de un plan estratégico y finalmente, en la tercera unidad, explicamos 2 aspectos importantes de la gestión estratégica de una organización: el seguimiento y evaluación del plan estratégico, así como también realizamos una introducción al conocimiento y uso de la herramienta cuadro de mando integral, también conocida como balance de scorecard. La planificación estratégica es una herramienta de gestión que nos permite conocer mejor nuestra historia y nuestro presente y mejora la manera de relacionarse con el entorno con el fin de lograr sobrevivir, crecer y dar viabilidad a nuestros proyectos. Es por tanto una herramienta que facilita el hecho de que la organización alcance la situación adecuada para cumplir su misión y alcanzar el futuro deseado. En efecto, ¿cómo se puede planificar el futuro desconociendo el pasado y el presente si no se conoce la actual situación? ¿Qué tan realista sería la planificación si no se tienen las ideas claras de dónde venimos? ¿Cómo lograremos saber a dónde vamos? ¿Se cumplirá entonces el proverbio que señala: si no se sabe a dónde ir, cualquier camino conducirá a nuestro destino? La presente unidad de trabajo se encuentra organizada en 2 lecciones. En la primera, reflexionamos acerca del pensamiento estratégico como una manera de entender cómo piensan los estrategas o planificadores, y en la segunda lección compartiremos aspectos teóricos de la planificación estratégica. El pensamiento estratégico es transversal a la gestión y se constituye en el medio que permite la transformación y conducción de organizaciones a estados superiores, posibilitando la construcción del futuro, disponiendo los medios y mecanismos necesarios para su arquitectura. En ese orden de ideas, el pensamiento estratégico se ha convertido en la preocupación central de quienes tienen a su cargo organizaciones y de igual manera de quienes están involucrados en los procesos de formación de los gestores. En la actualidad, las organizaciones se encuentran inmersas en entornos altamente cambiantes y competitivos, donde reina la no linealidad, el dinamismo y la incertidumbre, razón por la cual el pensamiento estratégico se convierte en ese medio para enfrentar de manera consciente esa volatilidad del entorno. Los enfoques tradicionales se vuelven insuficientes para responder a las condiciones de un nuevo orden económico, social, político y cultural al que se enfrentan las organizaciones, lo cual ha conducido a reflexionar acerca del paradigma en el que se funda el pensamiento estratégico imperante, con el propósito de encontrar una perspectiva que responda a la complejidad inherente a las organizaciones de la actualidad. El ejercicio del pensamiento es un proceso central del ser humano. Bien podría decirse que las acciones o actividades que realiza el hombre están mediadas por la capacidad de pensar. Existen diversas maneras de aproximarse a la noción de pensamiento, las cuales se plantean en relación con la forma como emerge. Las distintas maneras de pensar encuentran su pertinencia en la capacidad que tiene dicho pensamiento de facilitar la acción. Existen 4 significados que se le ha otorgado al término pensamiento. El primero de ellos está relacionado con la corriente de ideas que pasan por la mente, hecho que de alguna manera es autónomo, no está regulado y es permanente en el ser humano. El segundo significado limita esta actividad a las cosas que no se perciben directamente a través de los sentidos. Se trata de una construcción mediada por el acto de imaginar, pero que requiere una coherencia en los episodios imaginativos. Un tercer significado se asocia con la creencia, es decir, con el hecho de acoger ideas de otros incluso de manera inconsciente.
La creencia se acepta porque es común, por tradición, instrucción e imitación, no porque se haya participado activamente en su formación o se haya indagado sobre la misma. El cuarto significado es denominado pensamiento reflexivo, caracterizado porque persigue un propósito o una finalidad, lo que le da sentido y enmarca una cadena de ideas que lo conforman. El pensamiento reflexivo procura una ordenación secuencial de ideas en la que cada una de ellas no solo es determinada por la anterior, sino que a su vez determina la siguiente dando lugar a una conclusión temporal. Cada conclusión remite a las que precedieron, apuntando siempre a una conclusión definitiva. El pensamiento reflexivo persigue un objetivo y ese objetivo impone una tarea que controla y organiza la secuencia de ideas. Este tipo de pensamiento nos acerca al mundo real, trata de huir a la distracción, de la especulación banal, no se habla de una verdad definitiva como resultado del proceso de reflexión, sino de la necesidad de poner en tela de juicio las creencias temporales para continuar analizando los fundamentos sobre los que se sostienen durante el proceso de la construcción. En consecuencia, el pensamiento reflexivo llevaría a adoptar diferentes concepciones para averiguar qué sucedería en cada caso. Se trata de un encadenamiento ordenado de ideas. De alguna manera se podría plantear que lo que constituye el pensamiento reflexivo es el examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que tienda. El pensamiento reflexivo atraviesa tres fases. Parte de un estado de duda o de dificultad mental, de conflicto inicial, de situación a resolver que suscita la actividad del pensamiento para dar paso a un proceso de búsqueda, de investigación racional con el fin de encontrar alguna información que esclarezca la duda de la que se parte. Se indagarán las posibles causas del fenómeno abordado para finalmente llegar a una conclusión que arroje luz sobre la interrogante que desencadenó el proceso reflexivo y permita actuar. En consecuencia, el pensamiento reflexivo procura resolver un problema, darle respuesta a una situación o superar una dificultad. Por ende, toda posibilidad de respuesta, conclusión o propuesta que surge es puesta a prueba con el ánimo de revisar si satisface el propósito que le dio origen y si conduce a la acción. El concepto de estrategia ha sido abordado por diversos autores y desde distintas perspectivas, razón por la cual existen muchas definiciones y no existe una concepción universalmente aceptada. Inicialmente, en la década de los años 40, fue interpretada como la determinación de los objetivos o propósitos de una organización y de sus líneas de acción para alcanzarlos. De igual manera, se definió como el medio para delimitar en qué clase de negocio se encuentra una organización o en cuál quiere estar, para puntualizar qué clase de organización es o quiere ser y para establecer el carácter de la contribución económica o de otra índole que busca dar a la sociedad. En los años siguientes florecieron gran cantidad de conceptos, entre las cuales la definían como el conjunto de decisiones que determinan la coherencia de las iniciativas y reacciones de la empresa frente a su entorno. Otros la señalan como las características básicas de la relación y de la velocidad de respuesta que una organización realiza con su entorno. En 1980, Michael Porter la definió como la respuesta sobre la base de las capacidades y recursos de la organización a las oportunidades y amenazas del entorno, para mantener una diferenciación que a su vez se convierta en ventaja competitiva. En 1990, Henry Midberg, experto en administración, planteó que una estrategia puede tomar diversas perspectivas, denominándolas las 5P, por las letras iniciales de las palabras plan, pauta, patrón, posición y perspectiva. De igual manera, planteaba dos perspectivas en las que se forma la estrategia, la deliberada, es decir, una reflexión a priori, y la emergente, la que es construida a posteriori, por lo que tenemos así que el plan abarca el aspecto fundamental de la percepción, es decir, cómo se conciben las intenciones en el cerebro humano y qué significan en realidad las intenciones. Entrar en la mente del estratega para así saber lo que en realidad pretende. El patrón permite a los líderes saber cómo intentar establecer direcciones específicas para las organizaciones y encauzarlas en cursos de acción predeterminados. Se centra en la acción, debe tomar en cuenta el comportamiento. Introduce la noción de convergencia, el logro de la conciencia en el comportamiento de una organización. La pauta de acción nos lleva al plano de la competencia directa, donde las amenazas y los artificios y otras maniobras son empleadas para obtener ventajas.
Los movimientos de una parte provocan los contramovimientos de la otra. Sin embargo, la estrategia en sí es un concepto enraizado en la estabilidad de los planes y patrones establecidos. La posición considera a las organizaciones en su entorno competitivo, cómo se encuentran sus posiciones y cómo las protegen para enfrentar, evitar o vencer la competencia. Y la perspectiva, la cual plantea cuestionamientos en relación a las intenciones y el comportamiento en un contexto colectivo. Postula la temática de cómo se difunden las intenciones en un grupo de personas para que éstas sean compartidas como normas y valores sociales y cómo inculcan y aprenden los patrones de comportamiento al interior de ese grupo. Sin embargo, en torno a todas las ideas que se tienen sobre el concepto de estrategia, se puede afirmar que una estrategia es la selección de un conjunto de actividades en las que una organización destacará para establecer una diferencia sostenible dentro del contexto en el cual se desarrolla. Declaración que no solo pone de manifiesto la importancia de contar con una definición clara de lo que significa una estrategia, sino también la forma de llevar dicha estrategia a la práctica, convirtiendo la estrategia en casi un trabajo diario para todo el conjunto de personas de una organización. Pensamiento y estrategia se conciben como conceptos inseparables. Uno requiere del otro para su generación, razón por la cual no es sencillo definir la frontera entre uno y otro. La estrategia requiere de pensamiento, pero a su vez el pensamiento necesita de la estrategia para hacer posible la acción. En ese sentido, concibiendo la estrategia como un mecanismo que conduce a la acción, se puede entender al pensamiento estratégico como la capacidad del ser humano de situar a la organización en una perspectiva futura, a partir de la interrelación de las condiciones del ambiente con su identidad, intereses, capacidades y recursos, lo que permite diseñar alternativas de acción que conduzcan a la construcción de la apuesta de futuro. El pensamiento estratégico está circunscrito al mundo de las organizaciones, debe responder a los intereses de un colectivo, aunque puede emerger de un individuo. Por lo tanto, no existe un pensamiento estratégico único. Este se encuentra mediado por la experiencia de los individuos, por su manera de percibir y comprender el mundo, así como las características y condiciones de la organización, lo cual conduce a reconocer que cada organización se enmarca en un conjunto de circunstancias que la hacen única y que configuran su finalidad, naturaleza e identidad, y es a partir de ahí que se define la propuesta de futuro. De igual manera, la organización es un sistema dinámico, complejo, la cual enfrenta sus problemas o situaciones desde una visión compleja, debido a que su contexto se encuentra conformado por un conjunto de relaciones de encadenamiento de factores que se influyen y condicionan mutuamente. No existe una trayectoria lineal, los procesos avanzan y retroceden desarrollando un movimiento continuo. El pensamiento estratégico permite establecer conexiones entre los factores que afectan las organizaciones, como las condiciones del ambiente, la identidad, intereses, capacidades y recursos, entre otros. Cada conexión que establezca el individuo y el colectivo crea una perspectiva, lo que le conduce a diseñar acciones diferenciadoras dentro de la misma dinámica organizacional. En ese sentido, se trata de fomentar un pensamiento que se explique a través de la acción, que busque mejorar la capacidad de generar alternativas viables para concretar la apuesta de futuro, reconociendo también el papel de los procesos no racionales que están presentes en todo acto de conocer y crear, como es la intuición. El pensamiento intuitivo implica el acto de captar el significado, el alcance o la estructura de un problema o situación sin confiar explícitamente en el razonamiento o análisis. Se encuentra relacionado más con la participación del subconsciente y de la percepción sensorial y permite romper con las respuestas aprendidas y darle paso a la posibilidad de ver lo nuevo, lo distinto y captar su significado. En la formación de una estrategia se dan relaciones de complementariedad entre el pensamiento intuitivo y el razonamiento analítico. El primero da lugar a la originalidad y a la innovación. El segundo permite contextualizar las ideas originales y estructurarlas en un curso de acción que va tomando forma de una realidad concreta. La finalidad del pensamiento estratégico es dar respuesta a una situación con un conjunto de alternativas de acción que deben ser puestas en relación con un propósito de futuro y con los resultados que se esperan alcanzar. En esa medida se encuentra asociado a la toma de decisiones de un individuo en pro de un colectivo, para lo que se requiere de la integración entre intuición y razón. El pensamiento estratégico no debe ser limitado al pensamiento analítico, pero tampoco puede basarse exclusivamente en el pensamiento intuitivo.
Quienes dirigen las organizaciones en la actualidad se encuentran ante el gran reto de pensar para decidir y actuar, de elegir la opción más adecuada y el modo de acción que permita su logro. El pensamiento estratégico se constituye entonces en el medio que posibilita esa unión indispensable entre pensar y actuar. Por ende, es fundamental para la intervención de las organizaciones. Permite conducir a estados superiores a partir de la comprensión de la diversidad de factores que están en juego a la hora de construir su futuro, apoyándose para ello en la estrategia, que se convierte en su mecanismo de materialización. Las condiciones que pueden llevar a desarrollar la capacidad de pensar estratégicamente son la aptitud analítica. El análisis es el punto de partida del pensamiento estratégico, ya que desarrolla habilidades para analizar problemas, llegar a los hechos reales, obtener respuestas y llegar a conclusiones. Un análisis exhaustivo, tanto externo como interno de una organización, la lleva a tener una amplia visión en su trabajo, así como del contexto en el que se pretende mover. La autonomía intelectual, la cual permite potenciar el juicio propio, entender el proceso, desarrollar la creatividad y orientar la imaginación hacia nuevas ideas, tener la habilidad de mirar y pensar más allá de uno mismo. La capacidad de abstracción, es decir, saber desagregar las cosas. El pensador estratégico divide el todo en sus partes constitutivas. Luego, tras descubrir el significado de estos componentes, los vuelve a ensamblar para maximizar sus ventajas. La disciplina. El pensador estratégico tiene la habilidad de ser creativo, pero al mismo tiempo se mantiene enfocado en sus ideales. Continúa en línea buscando cumplir metas en periodos extensos, lo cual puede llevar a la utilización de muchos procesos en la culminación de este plan o esa estrategia. Un pensador estratégico nunca pierde de vista los factores claves de la operación del proceso del cual es responsable. La curiosidad. El pensador estratégico ve más allá de la superficie del problema, no toma todo como se lo dicen en primer término. Tiene interés por conocer el mundo para indagar y tener la posibilidad de crear nuevos productos o conocer procesos complementarios para la organización. Vive en función de la búsqueda de los factores claves del éxito, para lo cual es minucioso, detallista y tiene en cuenta todos los factores presentes en la situación. Tener una mente abierta. No descartar inmediatamente ideas que a primera vista parezcan imposibles. Hay que ver los problemas como oportunidades y estar preparado para realizar modificaciones en las estrategias o planes con el fin de permitir cambios bruscos en el proceso y beneficiar la culminación del plan. Se debe estar enterado de todo lo que sucede en su entorno, es decir, tener interés por las noticias, la política, el deporte, el entretenimiento, la economía, etc. Flexibilidad intelectual. La mente del estratega debe tener la elasticidad que le permite encontrar respuestas realistas a situaciones cambiantes. Es la habilidad que le posibilita la comprensión rápida de los cambios del entorno, captar las oportunidades, las amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia organización con el fin de identificar mejor respuesta estratégica. Buena comunicación, que en primera instancia concibe, ejecuta y gestiona de manera eficiente la estrategia establecida en todos los ámbitos de la organización para calcular el impacto que pueda tener cada una de las acciones gerenciales. Se deben conocer los comportamientos de los trabajadores para corregir o anticipar procesos negativos para la empresa y capacitar a su personal para obtener no solo un empleado más, sino un líder potencial que inyecte ideas nuevas en la organización. Y finalmente, ser emprendedor. Buscar opiniones, visiones y comentarios que complementen o sean alternativos a los nuestros para obtener valores como humildad, apertura, flexibilidad, fortaleza, seguridad en sí mismos y objetivos claros.